¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en El Mundo desde el Sur, programa número 6. Yo soy Maximiliano Barrio Zuna desde Buenos Aires. Me acompaña Raimundo Greguarde de Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola Maximiliano, todo bien por acá, muchas gracias. Espero que también allá todo esté muy bien. Sí, muy bien, por suerte, y como siempre estamos con los principales acontecimientos internacionales que ya paso a detallar. Hay un tema que me preocupa mucho, que es el de Perú, que hay una moción de vacancia, es decir, de destitución hacia el presidente Pedro Castillo, por parte de la oposición de derecha, el fujimorismo, que debería alcanzar 52 votos en el Parlamento para que se presente este debate, a lo que es posible, y 87 para ser restituido, a lo que realmente parece difícil. Y recordemos que Perú tuvo 5 presidentes en 5 años, así que vamos a ver qué sucede. Mira, a propósito, ¿sí? Sí, dime. No, a propósito de presidentes, de instituciones, de asuntos así, de presidenciales, qué sé yo. En Gambia se desarrolló la elección presidencial y Adama Barrow, el actual presidente, obtuvo el 53% de los votos, por lo tanto se quedó con la victoria. Es la primera elección en 27 años en este país, que previamente fue gobernado por Yahya Jammeh, un dictador que en 2010 tuvo que incluso exiliarse en otro país. La oposición acusó el retraso de los resultados y dijo que hubo algunos problemas en los centros de votación. Ajá. Y ya que estamos en África, en el norte de África, en Libia, hubo una noticia, preparándose las elecciones presidenciales del 24 de diciembre, habían rechazado al hijo de Gaddafi, a Saif al-Islam, pero ahora un tribunal habilitó que pudiese participar. Sí, es interesante lo que está ocurriendo en este país del norte de África, lo vamos a seguir. Y mira, ya que hablábamos de África, la semana pasada se llevó a cabo la cumbre del Foro de Cooperación China-África. Hay hartas cosas para destacar, pero yo quiero resaltar que China se comprometió, el gobierno de China se comprometió a entregar 1.000 millones de vacunas a África, de las cuales 600 millones serán gratis y las 400 millones restantes por medio de acuerdos con empresas locales. La meta de China es vacunar al 60% de la población africana en 2022. Ya van 20 años, ¿no? De esta cumbre, más de 20 años lleva. Sí, lleva mucho tiempo ya, reafirmando los nexos entre China y África. Exacto. Y otro tema importante de esta semana es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó a Nueva Delhi para entrevistarse con su par indio Narendra Modi. Y bueno, ya han firmado acuerdos de seguridad, geoestratégicos, comerciales, así que se fortalece la relación entre estas dos potencias del bloque del BRIC, de los BRICS. Bueno, y finalmente en este mundo tan movido no podíamos dejar fuera a Omicron, la reciente variante o cepa del COVID-19, que ha ingresado en buena parte del mundo ya, aparentemente con un nivel de contagio mucho más rápido que la variante Delta. Esto pone en duda los efectos de las actuales vacunas. Incluso antes de esto ya la OMS, una representante de la OMS, había puesto la alerta sobre el uso de las terceras dosis. Se plantean con esto temas, si se quiere, desde el punto de vista ético, como el cierre de fronteras y el hecho de haber convertido al sur de África en una especie de zona de prisión, en la cual rápidamente los estados poderosos le cierran las fronteras, lo cual genera debate por diversos motivos. Exactamente, otra muestra más de que el sur, de la diferencia entre el norte y el sur, de la que destacamos y hablamos siempre. Exactamente, bueno, Maximiliano. Si te parece, después de la pausa podemos empezar con el primer tema de análisis que tenemos preparado hoy de la semana, que tenés un informe sobre corrupción e institucionalidad en América Latina, ¿es así? Exactamente, vamos a ver qué está pasando en la región de acuerdo al último índice del Estado de Derecho que se publicó hace cerca de un mes o 3 semanas atrás. Bien, tras la pausa entonces. Seguimos en El Mundo desde el Sur y tal como prometió Raimundo, va a desglosar un informe que revela cómo están las instituciones en América Latina. Contanos. Sí, efectivamente, es el índice Estado de Derecho, ¿no? del año 2021 que lo publica World Justice Project,
que es una organización independiente y multidisciplinaria que fue fundada en 2006, en aquel entonces como una iniciativa más bien personal, pero que ya en 2009 se convirtió en una organización sin fines de lucro y además independiente. Ellos se dedican a trabajar para generar más conocimiento, conciencia y estimular la acción sobre el Estado de Derecho en el mundo. Ajá. ¿Y América Latina cómo está posicionada en ese ranking o en ese informe? Bueno, hay un ranking general que contempla 8 ítems, ¿no? Entre otros, por ejemplo, control sobre gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación del marco regulatorio, justicia civil y justicia criminal. Pero a nivel total, digamos, general, antes de responderte cómo está la región, hay que decir que Dinamarca está en el primer lugar y la mayoría de los países, todos los países que están entre los 10 primeros son europeos, son del primer mundo, destacando países, los típicos países nórdicos, ¿no? En América Latina la cosa es está bastante variada. Uruguay destaca porque está en el puesto 25, que es bastante bien, ¿no? Seguido por Costa Rica en el 31, Chile en el 32, que están con índices todavía bastante aceptables. Y de ahí viene una serie de países isleños del Caribe, como Barbados, 35, San Vicente y las Granadinas, 38, Antigua Barbuda, 39, San Kitts y Nevis, 40, Santa Lucía, 43, Bahamas, 47, Granada, 50, Dominica, 53. Y con eso cerramos ya los 10, 11 primeros de este ranking. Claro. ¿Y el resto de los países sudamericanos cómo continúa? Bueno, sobre los países sudamericanos, después tenemos a Argentina en el lugar 56 del mundo, Brasil 77, ya estos países como que están bajo el lugar 75 ya tienen una adherencia más débil al Estado de Derecho. Entonces ahí tenemos a Brasil 77, Guyana 78, Surinam 84, Colombia 86, Perú 87, Ecuador 92. Y bastante ya de ahí saliendo casi del top 100, Paraguay 96. Y ya países que están bastante mal, digamos, son Bolivia en el 129 y Venezuela en el 139. Exacto, sí, Haití también, ¿no? Está entre los más bajos de la región, me imagino. Los últimos 10 de América Latina serían Venezuela en el 139, Haití 132, Nicaragua 131, Bolivia 129, Honduras 126, México 113, Guatemala 109, Paraguay 96, El Salvador 95 y República Dominicana 94. Calza esto un poco con la realidad, con diversos índices que en general se publican, ¿no? Como por ejemplo el de desarrollo humano o el el estado de la democracia. Siempre están destacando Costa Rica, Chile, Uruguay, un poquito más atrás Panamá, Argentina y atrás los mismos de siempre, ¿no? Haití, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, México, bueno, Cuba, que en este ranking no está. Claro, sí. Es importante que este ranking que toma diversas variables, se vea afectado, pero de manera positiva, para que la institucionalidad se fortalezca en la región. Eso va a mejorar la calidad democrática y por eso también la calidad de vida de la gente en general y de la justicia. Exacto, esto es como una radiografía del momento, una foto del momento y que sirve para ir viendo hacia dónde se mueve la región, confirmando que hay una situación bastante dispar entre distintos países de la zona y confirmando que los países del Caribe, todos estos países anglófonos, están bastante bien posicionados y bueno, el descalabro que a veces vemos en América Latina con mucha corrupción, hay que decirlo. Claro, es verdad. Y muy interesante tu informe y muy demuestra lo que es la región en la que vivimos. Si te parece, después de la pausa seguimos con el segundo tema, que parece que hay una inminente invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Un tema muy interesante sin duda, así que después de la pausa nos estarás contando qué está pasando en esa región del mundo. Adelante. Ya estamos de vuelta acá en el segundo bloque. Como lo adelantábamos recién, Maximiliano nos va a hablar de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, una situación bastante tensa y un conflicto que ya lleva bastantes años, ¿o no, Maximiliano? Exactamente, sí, ya hace varios años que la tensión entre Rusia y Ucrania se manifiesta ya en este momento a nivel bélico. Ya existe unas guerrillas en el este de Ucrania, en la región rusófoba
rusófona de Donbass, fronteriza con Rusia, que luchan en contra del gobierno central de Kiev y que están apoyadas por Moscú. Pero lo que sucedió esta semana es llamativo porque dos periódicos norteamericanos alertaron sobre una posible invasión de Rusia hacia Ucrania, inminente, que podría surgir en enero o en febrero, y que Rusia está concentrando alrededor de 170.000 soldados en la frontera con Ucrania. Consultando al ministro de Defensa de Ucrania en medios ucranianos, negó todas esas versiones, aduciendo que los agentes de inteligencia ucranianos no han detectado nada, no existen movimientos tan masivos de tropas rusas en las fronteras ucranianas, algo que llamó la atención porque contrasta con lo que informaban los medios norteamericanos. Una pregunta, sin embargo, sí, perdona que te interrumpa, pero tú dices que aquí podría haber un enfrentamiento militar. ¿Quiénes estarían detrás de Rusia y Ucrania? Bueno, en realidad Rusia y Ucrania son rivales simplemente porque Ucrania, en general, la mayoría de los gobiernos ucranianos, no todos, pero desde que se separó de la Unión Soviética, siempre han respondido o han buscado protección en Occidente para librarse de la enorme influencia que tienen de Rusia. Salvo algunas excepciones, ha habido presidentes prorrusos, pero sin embargo, este presidente actual, Zelensky, es pro-occidental y siempre Ucrania busca pertenecer, si no es a la Unión Europea, a la OTAN. Es decir, que la OTAN se acercaría y limitaría con Rusia. Es una alerta roja, una luz roja que Rusia no permite y que Occidente sabe que sería jugar con fuego porque frente al área de influencia tradicional rusa, que la OTAN, su enemiga desde la Guerra Fría y actualmente también competidora en varios sentidos, principalmente el militar, que se le instale en un país fronterizo sería inaceptable para Rusia. Entonces, el presidente Zelensky luego de que el ministro de Defensa negara esas versiones, dio un mensaje televisado diciendo sí, que son reales, y lo que uno puede concluir en realidad es que Ucrania lo que busca es no contradecir a sus protectores de Occidente, es decir, no contradecir a la OTAN, no contradecir a Bruselas, ni a Londres, ni a Washington, para seguir estando bajo el paraguas de la protección de Occidente, en este momento que tiene a Crimea anexada por Rusia, que Crimea siempre perteneció a Rusia, lo que sucede es que en la Unión Soviética hubo un mal reparto de los territorios, y también tiene las guerrillas prorrusas en el este de su territorio. Recordemos que la población del este de habla rusa y no ucraniana están más emparentados con lo que es Moscú que con lo que es Ucrania. Entonces ahí se produce también el separatismo que está estimulado por Moscú y financiado por Moscú. O sea, podríamos decir que hay un separatismo que tiene una raíz geopolítica, ¿no? Una raíz histórica, pero también sería correcto decir que hay un tema étnico o racial. No, existe en realidad el étnico, ¿no? Porque un ruso y un ucraniano es más o menos lo mismo desde el punto de vista histórico, cultural, lingüístico. Hay pequeñas diferencias en el idioma, pero nada más que eso, digamos, es prácticamente el mismo país. Están más emparentados con Rusia por una cuestión lingüística, simplemente eso, y también cultural, porque bajo la Unión Soviética han estado más bajo la influencia de Moscú que la de Kiev. Y para concluir, lo que sucede es que yo considero que en realidad el presidente Putin está buscando fortalecerse, si existe un movimiento de tropas, está buscando fortalecerse ante la próxima cumbre virtual que va a mantener esta semana con su par norteamericano Joe Biden, y también acusó a la OTAN de haber sobrevolado el Mar Negro y haber provocado maniobras disuasivas que ha tenido que hacer un avión comercial ruso por un avión de guerra de la OTAN que violó el espacio aéreo de Rusia. Digamos, son acusaciones mutuas que se hacen antes de esta importante conferencia en la que se van a tratar varios temas bilaterales. Y una cosa, el Mar Negro es importante también, creo, tengo entendido que es rico en recursos energéticos, ¿o no?
Exacto, sí, sí, lo comparte con Turquía y existen varios proyectos conjuntos. En realidad no hay una disputa geopolítica ahí, pero sí hay mucha cooperación entre estos dos países, principalmente en proyectos energéticos que llevan hidrocarburos hacia Europa, que es el principal comprador de los hidrocarburos de esta región. Así que Perfecto. no creo que es imposible, diría, que haya un enfrentamiento bélico, pero sí puede escalar la tensión y sí puede escalar las guerrillas que están siendo apoyadas por Moscú en el este de Ucrania. Así que va a haber que estar muy atentos a este tema. Sí, es un tema que viene hace mucho tiempo, así que veremos qué pasa. Y ahora nos vamos a una pausa. Y a la vuelta vamos a seguir con otro tema. Vamos a viajar hasta Oceanía. Ajá, bien. Y tenés preparado un tema que está insertado dentro de la geopolítica mundial, aunque parezca muy lejano, ¿no? La Oceanía. Exactamente, ya veremos como sorpresa el nombre del país del cual vamos a hablar, pero es tal cual como dice Maximiliano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 6. Tenemos un tema de análisis que tiene preparado Raimundo muy interesante sobre qué islas. Sobre las Islas Salomón. Ajá. Bien, un archipiélago del Pacífico independiente. Sí, un archipiélago con cientos o miles de islas que está en el Pacífico, al noreste de Australia, y que en las últimas semanas generó bastante noticias por un estallido social muy fuerte que fue muy corto, solo 3 días, entre el 24 y el 26 de noviembre, pero que fue muy, muy violento. O sea, hubo manifestaciones que terminaron con destrozos en la residencia del primer ministro de Isla Salomón, en la iglesia baptista, en una iglesia baptista, en empresas, también un banco fue atacado, también en la sede del parlamento y también el barrio chino. Esto dejó un saldo de al menos 3 muertos, algunos dicen 4, entre 56 y 63 edificios quemados o saqueados, y más de 100 detenidos. Además, según informan distintos medios, el barrio chino quedó en ruinas. Ajá. ¿Y cuál es el origen de este enfrentamiento y por qué es importante? Bueno, este enfrentamiento que como vimos es tan grave que aprovecho de mencionarlo. Australia tuvo que enviar 60 policías o fuerzas de paz, Nueva Zelanda 75, Fiji 50 y Papúa Nueva Guinea 50, que generó toque y queda. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, podríamos citar varias cosas. Quizás la raíz... hay una raíz histórica, quizás que hay una pugna, porque en Isla Salomón hay el país está dividido en 10 provincias con asambleas locales que tienen cierto poder, ¿ya? ¿Cierto? Entonces tienen cierta gobernabilidad, cierta autonomía, y siempre hay una histórica rivalidad entre Malaita, una de las islas la isla más poblada, con Guadalcanal, que es donde está la capital, ¿ya? A eso hay que sumar la pobreza, el desempleo, las desigualdades sociales, el acceso a la salud y el hecho de que muchas tierras que podrían ser usadas por la población local está siendo vendida a los extranjeros. Pero quizás lo que podríamos decir que fue la bomba que estalló todo esto ocurrió en 2019, que fue cuando el primer ministro de Isla Salomón, Manasseh Sogavare, cambió tras 36 años las relaciones diplomáticas, es decir, estableció relaciones diplomáticas con China y normalmente durante mucho tiempo lo hizo con Taiwán. Ajá. Este cambio perjudica a un sector de la población, me imagino, si no hubiesen reaccionado de esta manera. Bueno, lo que dice la oposición principalmente y la isla de Malaita es que el gobierno de Isla Salomón recibió 500 millones de dólares para inversiones a cambio de este reconocimiento, ¿ya? Es más, Malaita, esta isla, rechazó en su momento esta postura de cambiar. Además, el 80% de la población de Isla Salomón y más del 50% de los legisladores estaban en contra de esta medida. Obviamente, acá hay también otras variables, porque por ejemplo, Estados Unidos está involucrado en este conflicto y Australia también. ¿De qué manera? Bueno, básicamente Australia es el principal donante de la región del Pacífico y es el principal donante además de la isla Salomón. Estados Unidos, por ejemplo, que en 2018 le donó a Isla Salomón 1,6 millones de dólares,
anunció ahora el año pasado 35 millones de dólares, o sea, de 1,6 a 35, es mucho. Hay acá, esto está marcado obviamente en algo que hemos comentado en otros programas, que es la disputa por la hegemonía regional que están teniendo en estos momentos China, Australia y Estados Unidos. Claro, exacto, está inserto dentro de esta actual pugna geopolítica del Pacífico, sí, y a pesar de que Estados Unidos y Australia son donantes de la isla y están bajo su área de influencia, el primer ministro decidió cambiar su política exterior y se orienta más a Pekín más que a Taiwán. Claro, lo cual es una medida con estos antecedentes algo antojadiza, si uno quisiera llamarlo de alguna forma, porque la mayoría no está a favor de esto. Queda la sensación, de hecho la oposición lo acusó de haber usado estos fondos chinos para comprar votos legislativos, y de hecho presentaron un voto de censura en el Parlamento de Isla Salomón, que lo ganó el primer ministro por 32 votos que rechazaron esta moción y 15 que la aprobaron. A su vez, este primer ministro, Sogavare, acusó a Taiwán de estar detrás de todo esto, y también al gobierno provincial de Malaita. Entonces la situación está bastante tensa, porque además por ejemplo el 2020 Sogavare permitió el ingreso de un charter chino cuando el país aún no tenía casos de COVID. Justo al tiempo después aparecieron estos casos. Entonces el gobernador provincial de Malaita prometió un referéndum de independencia. Así que es un tema que está escalando y habrá que ver hasta dónde sigue. Claro, es decir, hay que seguirlo de cerca porque es otro caso más en el que China avanza y le quita a Taiwán, lo está encerrando diplomáticamente, le saca otro país aliado de los pocos que le quedan en el mundo, en este momento que escaló la disputa con Estados Unidos. Exactamente, Taiwán ya tiene, creo que apenas el apoyo y reconocimiento de 15 estados y bueno, y el poderío económico, comercial y bueno, de muchas cosas de China se está imponiendo. Exactamente, bueno, muy interesante. Tiene que ver, parece lejano, pero es muy actual, está dentro de una de las principales luchas geopolíticas que hay en el mundo. Y si te parece, después de la pausa vamos con el último tema y si te parece, averiguaremos por qué en Camerún están en peligro la educación, los niños y las escuelas en casi todo el territorio de Camerún. Muy interesante el tema, este es un adelanto y a la vuelta de la pausa lo veremos, ¿no? ¿Cómo no? Adelante. Estamos ya comenzando el cuarto y último bloque de El Mundo desde el Sur. Hoy estamos en la sexta emisión del programa. Como ya lo mencionaba Maximiliano, nos va a comentar sobre lo que está pasando en Camerún y particularmente en la región conocida como Ambazonia o Amazonía, ¿no? Sí, exactamente. Un informe de las Naciones Unidas indica que 700.000 personas, 700.000 niños están en peligro, tienen la escolaridad en peligro, es decir, que podrían no terminar el año escolar porque ha habido atentados en escuelas, ha habido 8 niños asesinados por un grupo armado en octubre, 2 profesores en noviembre, y la gran mayoría, esto fue en la región de Ambazonia, que es la región que se habla inglés dentro de Camerún, que predomina el francés, además de otras 230 lenguas, pero el idioma en común y oficial que tiene es el francés. Y en esta pequeña región, está al oeste, que limita con Nigeria, se habla inglés. También existe el peligro de Boko Haram, del Estado Islámico, que está operando en el norte y también comete asesinatos, atrocidades, pero si nos referimos principalmente a esta región anglófona de Ambazonia, existe el separatismo. También hay un separatismo desde el año 1961, que es cuando esta región se incorporó al Camerún independiente, que se había independizado un año antes de Francia. Esta región fue colonia inglesa, Ambazonia fue colonia inglesa, el resto de Camerún francesa, y pese al deseo de los habitantes de pertenecer a Nigeria, fue anexada por Camerún. Perdona, ¿podríamos decir desde esta perspectiva que es un poco un problema que tiene una raíz en el colonialismo? Sí, exactamente. Esa sería la raíz, porque a pesar de que en el año 2017 declaró su independencia y el gobierno de Camerún lanzó
una represión con la cual hubo decenas de muertos y muchos exiliados en Nigeria, la raíz no es tan lingüística, sino es un legado del colonialismo. De diferentes estilos de colonialismo. El colonialismo británico consideraba a las colonias como socios minoritarios, sido como una otredad. En cambio, el colonialismo francés consideraba a sus colonizados, a sus súbditos, como parte del territorio francés, como departamentos, como provincias o territorios de ultramar en los cuales deben llevarle a ellos, a los colonizados, su modo de vida, su cultura, y por eso se los educaban al modo francés, y por eso están tan arraigados, los camerunenses tienen arraigado el sistema educativo francés, a pesar de que la colonización duró menos de 50 años, desde 1920 a 1960 sí fueron 40 años de colonización francesa. Maximiliano, una pregunta, perdón, porque hablabas de la colonización inglesa y francesa. Tengo entendido, y si me equivoco, por favor, corrígeme, ¿también estuvo Alemania involucrada, metida en este territorio? Exactamente, sí, en realidad era un territorio, primero fue colonizado por Alemania, y en la Primera Guerra Mundial, al perder la guerra Alemania, se lo repartieron Francia y Gran Bretaña, como varios otros territorios africanos. La mayor parte de Camerún pasó a Francia y la parte de Ambazonia pasó a formar parte del Imperio Británico. Y un año después de la independencia, en 1960, Ambazonia formó parte del Camerún unido. Y principalmente a partir de 1982, que es cuando asume el actual presidente, Paul Biya, que está hace casi 40 años en el poder, se segregó más a la población anglófona, y eso también es lo que reclaman, ¿no? Mayor equidad, mayor distribución equitativa de los recursos y también de los jueces en el sistema judicial camerunense, y por eso también buscan su independencia, pero hasta ahora lo que han recibido es represión. Y con respecto a los grupos que asesinan niños o que entran a las escuelas y interfieren con la educación, hay acusaciones cruzadas. La gente de Ambazonia culpa al gobierno de Camerún y los de Camerún culpan a las guerrillas independentistas de Ambazonia. Así que bueno, va a haber que ver qué sucede en esta región, que está bastante convulsionada ya con otras guerrillas, como nombré antes, Boko Haram, que pertenece al Estado Islámico, y así la población vive entre medio del fuego cruzado, que es la principal víctima de lo que sucede con el terrorismo y las ambiciones también del gobierno central de Camerún con el dictador Paul Biya. Así que estaremos atentos. Siempre estos temas suelen ir ligados directo o indirectamente con la gobernabilidad que tienen estos estados, con el nivel de corrupción, ¿no es cierto? Con las desigualdades, tú lo mencionabas en Camerún, pero también en Nigeria, que es vecino entre el norte y el sur. Por lo tanto, es bastante complicado, y además que, como decía, una región bastante complicada en general. O sea, por ahí cerca hay países que actualmente tienen dictaduras o que están en proceso de democratización, República Centroafricana, que tiene un grave problema interno, ¿no? con los mercenarios rusos. Tenemos por ahí en el Sahel a Malí, a Chad, tenemos el terrorismo, el tráfico de personas, la piratería incluso. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos de esta zona comiencen a tener una mejor gobernabilidad. Sí, exacto. Y acabas de nombrar todos países de la llamada France-Afrique, es decir, del área francesa de influencia. También están apoyadas estas dictaduras por París, por diversas cuestiones, pero también digamos que Francia permite y alienta estos gobiernos dictatoriales y que se produzcan también este tipo de atrocidades, porque no las condena en lo más mínimo. Perfecto, Maximiliano, ha sido un tema muy interesante y lamentablemente, eso sí, con esto estamos terminando la emisión de hoy. Te agradezco mucho por estar nuevamente aquí y será hasta la próxima semana. Que la gente, por favor, les pedimos que se suscriban, ¿no? Claro, el canal de YouTube, El Mundo desde el Sur, lo encuentran así, se pueden suscribir y ahí van a obtener una notificación cuando subamos un programa nuevo. Perfecto. Ha sido un gusto haber charlado y dialogado con vos, y seguiremos atentos esta semana a los problemas mundiales más importantes, así los analizamos en el próximo programa la semana que viene. Perfecto, será hasta la próxima y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.